Soy Christopher Clark y viajo por el mundo para descubrir sus verdaderos tesoros, los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las riquezas de la naturaleza y la cultura se unen en África. Este es un continente de lugares misteriosos, instituciones y rituales experimentados cuyo poder ha sobrevivido a siglos de turbulencia y cambio. Los grandes imperios se levantaron y cayeron aquí, y lo que dejaron atrás es un legado que nos pertenece a todos. Nuestra historia compartida, la historia de la humanidad, comienza en este continente, África. Limita, al igual que Europa, con el mar Mediterráneo. En ese sentido, África es el vecino geográfico de Europa. Pero la transformación que tuvo lugar aquí en Egipto hace 5.000 años habría sido impensable en la Europa de esa época. Con el imperio de los faraones surgió un estado sofisticado con una dinastía gobernante, funcionarios, leyes, sacerdotes, eruditos y un ejército. Egipto se convirtió en uno de los imperios más estables de la historia mundial. La Gran Pirámide de Giza, construida por el faraón Keops hace 4.500 años, es la única de las 7 maravillas antiguas del mundo que aún está completamente intacta. Como dicen en Egipto, todos le temen al tiempo, pero el tiempo le teme a las pirámides. Estoy viajando a África Oriental, que es el hogar de un grupo particularmente diverso de pueblos y culturas. Egipto con su legado de los faraones, Etiopía con su tradición imperial y sus antiguas raíces cristianas, y Kenia y Tanzania con sus deslumbrantes paisajes. Pero por ahora me quedo en el Cairo, con sus pirámides al borde de un desierto. Los faraones no fueron los únicos que dejaron su huella aquí. Los fatimíes, más tarde los mamelucos, los otomanos, los franceses y los británicos. Solo en 1956 las últimas tropas británicas abandonaron el país y bajo casi todos estos gobernantes el Cairo creció. El distrito histórico de la ciudad fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 y es la ciudad medieval más grande donde los estilos de vida tradicionales siguen siendo parte de la vida cotidiana. Cuando el gran erudito árabe Ibn Khaldun llegó al Cairo en el siglo XIV, llamó a la ciudad el Jardín del Universo y la metrópolis del mundo, y su nombre árabe, el Cáhira, significa el glorioso. Durante siglos el Cairo fue el centro religioso y económico de un imperio que se extendía desde Marruecos hasta el Medio Oriente, y hoy con sus 20 millones de habitantes es la ciudad más grande del continente africano, una bestia urbana en expansión en cuyo centro aún se puede ver exactamente lo que Ibn Khaldun quería expresar. Hoy en día en el Bazar Khan el-Khalili aún se pueden sentir las numerosas influencias que dieron forma a esta ciudad a lo largo de la historia. Los mundos árabe, africano y asiático dejaron su huella aquí. El comercio ha florecido en el Cairo desde el siglo XIV. Y justo al lado se encuentra la mezquita de Al-Azhar, el corazón religioso del casco antiguo islámico. Esta mezquita, en el centro de la antigua ciudad del Cairo, fue fundada hace más de 1000 años. La universidad establecida aquí poco después es la segunda universidad más antigua del mundo. Muchas de las escuelas más importantes del Islam global contemporáneo se reúnen en esta institución, que continúa ejerciendo una profunda influencia en el pensamiento islámico. Y hoy, los fieles de los barrios adyacentes de la ciudad vienen aquí para la oración del mediodía, tal como lo hicieron hace 1000 años. Pero Al-Azhar es también un centro de erudición islámica. Los hombres han venido a estudiar durante siglos, y desde 1961 también las mujeres. Los teólogos y miembros del consejo están involucrados en importantes procesos religiosos, sociopolíticos y de toma de decisiones. Según la ley egipcia, Al-Azhar es responsable de proteger y atender los intereses de los musulmanes. El jefe de Al-Azhar es conocido como el Gran Imán, y su posición es una de las más respetadas en el Islam sunita. Al-Azhar fue solo la segunda mezquita construida aquí. En siglos posteriores, el Cairo sería conocida como la ciudad de los 1000 minaretes.
Desde el Cairo estoy navegando por el Nilo. Con 6.695 kilómetros, es el río más largo del mundo. Nilos fue el nombre que los griegos dieron a la deidad que presuntamente habitaba este gran río. Incluso hace 5.000 años, el Nilo ya era una importante ruta de transporte. Hoy me está llevando a Abu Simbel, a los templos de Ramsés II, construidos en el siglo XIII a.C. en Nubia, cerca de la frontera con Sudán. Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, fue el faraón más exitoso de todos los tiempos. Su ascensión al trono marcó el comienzo de una edad de oro y reinó durante unos increíbles 66 años. Su reinado estuvo marcado por cosechas y conquistas récord y tuvo 100 hijos. No es de extrañar que tuviera su propia semejanza tallada en la roca 4 veces. Su talento para la autopromoción no conocía límites. Los templos de Abu Simbel son el signo más importante de su poder. Aquí fue donde por primera vez en el siglo XIII el faraón se había representado a sí mismo como un gobernante que poseía la dignidad de un dios. Aquí no se recibe en la entrada y adentro se sienta como un dios entre dioses. 2 veces al año los visitantes son agasajados con un espectáculo extraordinario. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Rara vez es posible visitar este mágico lugar estando vacío. Por lo general está repleto de turistas. Pero hoy puedo experimentar el encanto completo de este templo sin compañía. Sus 3 enormes salas se encuentran a 63 metros de profundidad en la pared rocosa. Enormes estatuas vigilan el vestíbulo de entrada y naturalmente todas ellas tienen el rostro de Ramsés. En el cumpleaños de Ramsés y el día de su coronación cada año, y solo entonces, los rayos del sol caen directamente en las profundidades del templo. Durante 15 minutos, el dios del sol Ra, el propio Ramsés, y Amón, el dios de la fertilidad, se iluminan con la luz del sol. Incluso en la era de Ramsés II, los egipcios eran astrónomos dotados, y podemos suponer que este milagro del sol fue un evento planeado con precisión para honrar al sol brillante de Egipto, el mismo Ramsés. Los relieves y frescos de este templo representan a Ramsés como un gran y brutal general. La batalla de Kadesh mostrada aquí, sin embargo, terminó en un empate o posiblemente incluso en una derrota. Ramsés firmó el primer tratado de paz en la historia del mundo con sus principales enemigos, los hititas. Pero en sus templos, las ambigüedades son editadas. Aparece como el vencedor, un ejemplo de destreza faraónica. 2 cosas dominan estas escenas por encima de todo: la violencia y el sacrificio. Ramsés derrota a sus enemigos, los castiga y humilla. Su pie presiona la cara de un guerrero libio en la tierra. Es un mundo en el que la violencia y el poder están entrelazados. Pero el poder de Ramsés es también un puente entre lo humano y lo divino. En otra escena, se sienta entre los dioses. Como rey humano, rinde sacrificio a los dioses. Como Dios, acepta el sacrificio para sí mismo. Ningún otro faraón construyó más monumentos que Ramsés II, y la gigantomanía todavía estaba en juego en el siglo XX, cuando un enorme proyecto prácticamente destruyó partes de Egipto y su patrimonio cultural. Abu Simbel estuvo a punto de perderse en las inundaciones que sumergieron grandes franjas de Nubia. Eso fue en la década de los 60, cuando el presidente del país, Gamal Abdel Nasser, encargó la construcción de una presa en Asuán, con un tamaño nunca antes visto en el mundo. La presa estuvo en construcción durante 10 años, casi el mismo tiempo que tomó en construirse una pirámide de tamaño mediano miles de años antes. La presa del embalse estaba destinada a controlar los enormes volúmenes de agua en el río Nilo,
y se presumía que las turbinas proporcionarían electricidad a todo el país. La presa creó un enorme lago con pueblos enteros e innumerables tesoros arqueológicos que aún descansan bajo su superficie. Los templos también podrían haber sido víctimas de las inundaciones si la UNESCO no hubiera iniciado una campaña para salvarlos. El agua subió cada vez más alto y eventualmente se habría tragado el complejo del templo por completo. La UNESCO decidió salvarlo, iniciando una campaña de donación sin precedentes en ese momento, recaudando fondos de más de 50 países para permitir que esta pieza del patrimonio cultural fuera desmantelada y reconstruida en un lugar más alto. El complejo fue cerrado en más de 1000 bloques que pesaban hasta 30 toneladas cada uno. Un consorcio internacional bajo la dirección de una empresa de construcción alemana se encargó de la realización técnica del proyecto. Fue un hermoso ejemplo de cómo las naciones pueden trabajar juntas para salvar una parte del patrimonio cultural compartido. Sobre todo debemos nuestro agradecimiento a los miles de trabajadores que laboraron aquí a lo largo de 4 años. Luego que todo el templo había sido cerrado en bloques, perforamos agujeros en las piezas individuales y luego finalmente las juntamos. Ah, las juntaron. ¿Está orgulloso del papel que desempeñó en este gran proyecto, este proyecto de la UNESCO para rescatar a Abu Simbel? Sí, claro. Estoy orgulloso de ello. Teníamos un gran objetivo para alcanzar. Y eso es... sí. Sí, ese es mi nombre. Oh, es usted, Abu Rafur. Abu Rafur Ibrahim. Es mi certificado. Pero no solo fue un honor, gané dinero. Muy bien. Abu Rafur me entretiene un poco más con cuentos de su tiempo en el sitio de construcción. La nueva ubicación del templo era 64 metros más alta que el sitio original y 180 metros más tierra adentro. La parte más difícil fue reconstruir el templo de tal manera que el milagro del sol aún ocurriera 2 veces al año. Pero lo consiguieron. El segundo templo más pequeño de Abu Simbel también fue reubicado y salvado. Está dedicado a la reina de Ramsés. Aquí el faraón nos muestra su lado humano. Ramsés, fuerte en verdad, amado de Amón, creó esta morada divina para su amada esposa real, Nefertari. Se lee en una de las inscripciones en un pilar. Originalmente se suponía que cada pared dentro de este templo estaba decorada como esta, pero el proyecto fue abandonado. Todavía se pueden ver aquí parte de los dibujos que muestran dónde los obreros iban a grabar en la roca, y los últimos esquejes se pueden ver aquí. Este fue un trabajo en progreso. El templo es un enorme monumento al amor y respeto de Ramsés por su esposa, y recuerda el mito de Isis y Osiris. Isis fue la diosa que hizo del Nilo la fuente de toda la vida. Se casó con su hermano, el rey Osiris, a quien amaba más que a nada en el mundo. Cuando murió, ella lo revivió, y cuando finalmente desapareció en el inframundo para siempre, las lágrimas de Isis causaron que el río se inundara. Este proceso se ha repetido cada año desde entonces, trayendo fertilidad al desierto a través del cual fluye el Nilo. El recuerdo colectivo y el recuento de historias es una característica central de todas las sociedades, pero en especial de aquellas cuyas culturas se conservan en tradiciones orales y no impresas. Desde el siglo XIV, la epopeya de Al-Sira al-Hilaliyah se ha transmitido de generación en generación. Hoy en día solo quedan pocas familias egipcias para seguir cultivando esta tradición. La epopeya en sí, junto con la música que la acompaña, se encuentra entre las tradiciones reconocidas por la UNESCO como Patrimonio
cultural mundial inmaterial. A través de amplias extensiones del continente africano hasta Malí, Níger y el Sahara, la epopeya se conoce desde hace muchos siglos. Cuenta la historia de una tribu beduina que cruza partes del mundo árabe. El honor y la venganza son temas centrales, al igual que las guerras y los enredos románticos. Es una especie de canción de los nibelungos, excepto que esta epopeya se desarrolla en el Nilo, no en el Rin. Las historias se han transmitido en esta familia durante 10 generaciones. 3 generaciones están cantando y tocando juntas aquí. La epopeya de Al-Hilali es su vida, una parte importante de su identidad. Llevaría varios días realizar toda la epopeya en su totalidad. Al fin y al cabo, la historia trata sobre un largo viaje a través de muchos países. Algunos de los instrumentos se encuentran entre los más antiguos del mundo. Y dígame, ¿cuál es el nombre de ese instrumento y de qué está hecho? Es un rebab. ¿Oh, sí? Y esto es de caballo. ¿Esto es crin de caballo? Sí, es de la crin. ¿Esto también es crin de caballo? Es de pescado. ¿Eso está hecho de piel de pescado? ¿Y eso? Y coco. Es la cáscara de un coco. Coco, sí. ¿Me gustaría tocar algo para nosotros? ¿Cuántas personas tienen la oportunidad de tocar un viejo rebab, aunque bastante mal, con una familia Hilali? Con los ritmos de la epopeya egipcia aún en mis oídos, continúo mi viaje a las tierras altas de Etiopía. No tenía idea de lo verde y fértil que sería. En esta parte del país, los caminos de grava y las vías agrícolas conducen a aldeas dispersas donde varias tribus aún viven aisladas del mundo exterior, dependiendo de la agricultura, como la mayoría de los etíopes. Se proveen a sí mismos con algunas vacas y cabras, así como de pequeñas áreas de tierra cultivada. Etiopía, una de las naciones más antiguas del mundo, estuvo muy brevemente bajo control europeo, y esta es una de las razones por las que se han conservado muchas de sus tradiciones. Una vez plagado por la crisis, Etiopía ha experimentado importantes cambios estructurales y la economía está creciendo, pero sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Y aquí en las tierras altas, todo sigue siendo muy arcaico en muchos sentidos. Las cabras son un producto importante. Cuando una niña se casa, su dote a menudo se paga en cabras, y como en todos los negocios, el precio es negociable. Si hay algo que casi todos los etíopes tienen en común, es una profunda fe religiosa. El 90% de los etíopes pertenecen a un grupo religioso u otro, y casi la mitad son cristianos. Etiopía es uno de los países cristianos más antiguos del mundo. En el pueblo de montaña de La Libela, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, podemos ver cuán profundas son en realidad esas raíces cristianas. Estoy en Jerusalén, pero no en Israel o Palestina. Estoy en las tierras altas de Etiopía, donde el emperador Lalibela una vez planeó crear una segunda Jerusalén. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV y desde entonces la religión ha jugado un papel importante aquí. Se puede sentir su influencia en todas partes. Hay miles de iglesias y monasterios repartidos por todo el país, y el más antiguo de ellos se encuentra en esta ciudad, que lleva el nombre del emperador, Lalibela. Cuando Saladino, el comandante militar islámico, conquistó Jerusalén hace 800 años y bloqueó la ruta de peregrinación a la Ciudad Santa, Lalibela decidió crear una Jerusalén africana. Se convirtió en un lugar santo, su propio cosmos único, donde la religión y la historia fluyen juntas para formar un todo inviolable. Se puede sentir esa energía en cada momento que se está aquí.
Las iglesias de la Libela, construidas en los siglos XII y XIII, han sido llamadas la octava maravilla del mundo. Pero, ¿podemos decir realmente que fueron construidos? Después de todo, no fueron erigidas de piedra o construidas desde cero. En realidad fue al revés. Fueron talladas en la roca de arriba a abajo y luego excavadas. Una maravilla, sin duda. Si los acantilados de arenisca en esta área no fueran tan suaves y fáciles de trabajar, las 11 iglesias de la Libela, ahora Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, nunca habrían existido. Como podemos ver, estas iglesias tuvieron que ser talladas en la piedra viva. Por supuesto, cada detalle tuvo que ser planeado con precisión antes de que el cincel tocara la piedra. Los arqueólogos dicen que se deben haber necesitado al menos 40.000 trabajadores para completar las iglesias en los 24 años en que presuntamente se construyeron. Nunca sabremos cómo surgieron estas maravillas. Según la leyenda, el rey Lalibela tuvo una visión divina en la que Dios le dijo que construyera esas iglesias talladas en la roca. Por la noche, huestes celestiales bajaban para continuar el edificio. En Etiopía, en contraste con la mayor parte del resto de África, las historias y las leyendas más antiguas transmitidas de generación en generación tienen raíces cristianas. La Libela es el centro religioso de Etiopía, el cual atrae a peregrinos de todo el país. El servicio dominical es particularmente impresionante. La congregación se reúne a las 5 de la mañana. Este servicio ortodoxo etíope dura más de 5 horas. Incluso aquí arriba el aire es pesado con incienso. La iglesia ha hecho una excepción para nosotros y se nos permite asistir al servicio. Sentimos como si hubiéramos bajado a un mundo cristiano primitivo, el cual creíamos que había desaparecido hace mucho tiempo. La iglesia ortodoxa etíope es la más grande de las iglesias cristianas precoloniales en África. La iglesia cuenta con unos 35 millones de fieles entre sus miembros. Estas iglesias africanas se encuentran entre las instituciones religiosas más antiguas del mundo. El idioma litúrgico es el etíope antiguo y sus libros están escritos en un alfabeto que tiene más de 3.000 años de antigüedad. El punto culminante del servicio es la bendición del sacerdote de la congregación. Para los cristianos de África y sus descendientes en todo el mundo, las iglesias talladas en la roca de Etiopía tienen un gran peso simbólico y emocional como evidencia de la larga historia religiosa y cultural del continente. Por supuesto, la historia de Etiopía no se trata solo de religión. El poder también ha jugado un papel importante. La antigua ciudad imperial de Gondar, al borde de las montañas Semen en el noroeste del país, es testigo de ese hecho. Según la leyenda, un mensajero celestial se le apareció al emperador Fasílides y le ordenó que construyera un castillo. Fasílides obedeció, haciendo de Gondar su residencia. Modestamente llamó esta ciudad fortificada Fasil Gebi, en honor propio, desde luego. Durante siglos, los emperadores etíopes viajaron por el país con sus casas reales y militares fuertemente armados. Al igual que Carlomagno en Europa, eran emperadores de viaje. Aparecerse en persona era la única manera de que demostraran su soberanía. Vivían en gigantescas tiendas de campaña como nómadas, hasta que, claro está, Fasílides primero llegó a la escena. Fundó la primera capital de Etiopía aquí en 1636 y quería asegurarse de que el poder de los emperadores etíopes finalmente se estableciera en piedra, por así decirlo. Se parecen en algo a las fortalezas medievales de Europa. Los misioneros de Portugal trajeron los elementos barrocos a Etiopía y a lo largo de los siglos a estos detalles barrocos se unieron muchos otros de Oriente, de la India y del mundo árabe. Aquí podemos ver la diversidad cultural de Etiopía como a través de una lente. El
palacio recuerda una de las edades de oro de la historia etíope, una era de estabilidad y artesanía sofisticada. El arte y la literatura florecieron, se construyeron bibliotecas y Gondar se convirtió en una ciudad compleja y cosmopolita en la que personas de diferentes etnias y religiones congeniaban. Cuando se trata de sus festivales y celebraciones, los etíopes de la actualidad están dispuestos a estar a la altura de la pompa y las circunstancias de épocas pasadas. Los cristianos etíopes creen firmemente que están en posesión del Arca de la Alianza que contiene los 10 mandamientos. E incluso hoy en día, cada iglesia en Etiopía guarda una réplica del Arca que se desfila para la congregación durante los servicios. Se dice que una de las primeras gobernantes, la legendaria reina de Saba, concibió un hijo con Salomón, el rey de Israel, en Jerusalén. El niño se llamaba Menelik y era el antepasado de todos los reyes etíopes. Presuntamente capturó el arca y la llevó a Etiopía. Este es el festival de Año Nuevo de la iglesia etíope. Tarda varios días, pero hoy se llama Costete Yohanes, el día de San Juan. Se trata de Juan el Bautista, el hombre que representa el puente entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un festival muy hermoso y dramático, y una de sus cosas más fascinantes es que estas personas no fueron forzadas al cristianismo por misioneros occidentales en los siglos XVIII y XIX. Esta es una de las iglesias cristianas originales. ¿Por qué Etiopía se convirtió en un país cristiano tan temprano? El antiguo reino de Aksum mantuvo una estrecha relación comercial con los romanos. A mediados del siglo IV, el gobernante de Aksum en ese momento se convirtió al cristianismo, que se había convertido en la religión establecida en Roma bajo Constantino el Grande. Pero Etiopía también se identificó fuertemente con el Israel bíblico. Adoptaron rituales judíos y ciertas reglas religiosas con respecto a la limpieza y la comida que todavía se aplican hoy en día. Y estos ingredientes se mezclaron con tradiciones africanas, cantos antiguos y una dosis de alegría. La antigua Etiopía aún está viva en Gondar y es una parte visible de la vida cotidiana. Toda la región es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Voy camino al monasterio de Debre Birhan Selassie. Su nombre significa Trinidad en la montaña de luz. El monasterio fue consagrado en 1694 y las pinturas de su basílica son mundialmente famosas. Esta iglesia en Gondar, Debre Birhan Selassie, es un tesoro de imágenes de la Biblia y de leyendas piadosas. Pero lo que me parece interesante de esta imagen es que muestra a Iyasu I, el emperador de Etiopía, nieto por cierto de Fasílides, que yace al pie de la cruz en la que Cristo es crucificado. Y se puede ver que ha colocado su corona en el suelo como señal de respeto. Y particularmente llamativo es el chorro de sangre que se puede ver pasar por la cruz donde toca y despierta un cráneo estilizado. Ese es el cráneo de Adán, el Adán original. Y lo que esta imagen realmente representa es la conexión entre el viejo Adán y el nuevo Adán, Jesucristo. Y eso es de hecho una característica del cristianismo etíope en general, que el vínculo entre lo viejo y lo nuevo es siempre central. El antiguo pacto nunca se deja en el pasado, siempre se trae hacia el presente. Las cabezas de los ángeles alados miran a los visitantes, incluso desde el techo de madera del monasterio. Los famosos frescos en la pared y el techo se encuentran entre los tesoros culturales más valiosos de Etiopía. Gondar con sus iglesias y palacios es un ecosistema verdaderamente único de tradiciones que merece ser protegido. Y gracias a la UNESCO lo será.
Esta cuenca era más que una piscina para el emperador. Los bautismos también se llevaban a cabo aquí. Sin embargo, los gobernantes etíopes se tomaron algunas libertades con los valores cristianos en otras áreas. Tan pronto como un nuevo gobernante ascendía al trono, sus hermanos y sus demás parientes varones desaparecían tras rejas en una prisión en la cima de una montaña por el resto de sus vidas. La idea era evitar que alguien usurpara el trono. No fue hasta que un emperador moría que el siguiente en la línea de sucesión era liberado de la prisión. Los demás permanecían encerrados y por lo general terminaban muriendo en confinamiento. Etiopía es más que un país de emperadores míticos o el lugar de nacimiento de una antigua iglesia cristiana. También es la razón por la cual África se considera el lugar de nacimiento de la humanidad. El cambio climático provocado por el hombre es uno de los temas más candentes del siglo XXI, pero el clima también cambió mucho antes de que los humanos habitaran la Tierra. Hace 6 millones de años, el cambio climático dio un impulso decisivo a la evolución. Aquí en el este de África existieron exuberantes selvas tropicales y nuestros antepasados, que aún parecían simios, se balanceaban de árbol en árbol, hasta que de pronto llegó la sequía. Grandes franjas de vegetación desaparecieron y nuestros antepasados se vieron obligados a viajar largas distancias entre los árboles en el suelo. Por necesidad, tuvieron que aprender a caminar erguidos. En 1974 se descubrieron fragmentos de un esqueleto en Etiopía. Los científicos estimaron que estos fragmentos datan de hace 3,2 millones de años. Parecen haber pertenecido a una mujer joven de pequeña estatura de aproximadamente 1,7 m de altura. Así es como se veía su cráneo, y contenía un cerebro que ya era más grande que el de un chimpancé. La madre primordial de la humanidad había sido encontrada y era etíope. En la actualidad sabemos que los antepasados de los humanos modernos también vivieron en Kenia y Tanzania. Kenia es mi próximo destino. Hace millones de años el clima cambió lentamente a lo largo de eones. Hoy ese cambio está ocurriendo mucho más rápidamente y el continente africano no ha escapado a sus efectos. ¿Por cuánto tiempo más seguirá existiendo este lugar idílico donde los animales deambulan libremente? El número de catástrofes basadas en el clima se ha multiplicado rápidamente en los últimos 25 años. Y sin embargo, aquí en el Parque Nacional de Amboseli, una reserva de la biosfera de la UNESCO, aún se siente como si fuera un rincón del paraíso. Incluso si las hienas están buscando el próximo antílope para deleitarse, y una gran familia de babuinos está desafiando a otro por el mejor árbol. El hábitat de los animales en África está cambiando drásticamente debido a la industrialización, el crecimiento de la población y el cambio climático. Incluso la nieve en la cima del Kilimanjaro se ha derretido casi por completo. Si las temperaturas globales promedio aumentan en solo 1,5 grados centígrados, África podría perder el 30% de su población de plantas y animales. El número de leones en África Oriental se ha reducido a la mitad desde la década de 1990. Y cada vez que una especie animal declina, la naturaleza debe compensar. Incluso los numerosos hipopótamos que viven en el Parque Nacional de Amboseli dependen de este equilibrio ecológico. Necesitan suficiente agua para enfriar sus enormes cuerpos durante el día. Amboseli significa salado y polvoriento. La ceniza volcánica del Kilimanjaro hizo que el suelo fuera así. Pero como podemos ver, también hay mucha agua, de la lluvia por supuesto, pero también de las aguas de deshielo del volcán. Y eso es lo que hace que el Parque Nacional de Amboseli, que es una reserva de la biosfera de la UNESCO, sea tan único.
los elefantes también les encantan las grandes cantidades de agua en ese lugar, razón por la cual hay tantos en el Parque Nacional de Amboseli. Los ancestros de los elefantes actuales, 350 especies diferentes, poblaron los continentes de la Tierra hace unos 55 millones de años, mucho antes de que existiera el Homo sapiens. Los investigadores al pie del Kilimanjaro estudian sistemáticamente el comportamiento de los elefantes y lo han estado haciendo durante casi 50 años. Nora Giriani conoce individualmente a casi todos los animales en esa área. Su trabajo en el mundialmente famoso proyecto de investigación de elefantes le ha dado una reputación como encantadora de elefantes. Los elefantes viven en familia, al igual que nosotros, los seres humanos, pero solo las hembras permanecen toda su vida con sus familias. Los machos, por otro lado, se independizan cuando tienen entre 10 y 15 años, abandonan a sus familias. Entonces estas familias consisten en primas, abuelas, hermanas, ellas viven juntas toda la vida. Estos elefantes viven hasta 40 años, lo que les da tiempo suficiente para transmitir sus conocimientos a la próxima generación. Como resultado, las manadas de elefantes de Amboseli son particularmente estables. También son cuidadosamente monitoreados y protegidos de los cazadores furtivos. ¿Es el cambio climático un factor importante para ustedes y los elefantes en esa área? El agua viene del Kilimanjaro, viene por debajo del suelo y debido a que es tan ¿Estas son las salado... aguas de deshielo del Kilimanjaro? Sí, y es fresca. El agua del Kilimanjaro es muy fresca. Pero al llegar a Amboseli y empujar la sal hacia arriba, porque el suelo es muy salado, acaba con toda la vegetación, porque el suelo es muy salado. Y eso pone en riesgo las fuentes de alimento para todos los animales, incluidos los elefantes. Cuando el último elefante muera, la tierra se marchitará. Es un dicho antiguo, lo cual significa que los crímenes contra los elefantes son crímenes contra la humanidad, porque el mundo se empobrece cada vez que desaparece uno de estos maravillosos testigos de la evolución. 30.000 elefantes son asesinados por cazadores en África cada año. La voraz demanda de marfil de la humanidad continúa sin cesar. Hubo un tiempo en que millones de estas criaturas, los animales terrestres vivos más grandes en la actualidad, vagaban por las sabanas del continente. Hoy en día solo quedan 400.000. Estoy empezando a entender a Ernest Hemingway, quien una vez escribió: todavía no habíamos salido de África, pero cuando me despertaba por la noche, mentía, escuchaba y ya sentía nostalgia por ella. Estamos en el pueblo Masái, en su tierra natal, alrededor del Kilimanjaro. Las madres de los jóvenes de esta tribu se han reunido en la aldea para la ceremonia más importante del año. Han hecho una gran excepción al permitirnos asistir. Después de entrenar durante 10 años, sus hijos ahora se han ganado el estatus de verdaderos guerreros. Sus madres les rocían con leche y luego les afeitan completamente la cabeza. Para las madres es el día de la despedida. Para los hijos significa renunciar a su libertad y sus aventuras en el monte. Es hora de que asuman sus responsabilidades, de formar una familia. Muchos de los jóvenes luchan con la transición a la madurez. Caen en una especie de trance y sus cuerpos parecen defenderse. Los narcóticos naturales que consumieron en el monte durante el mes anterior parecen desempeñar un papel. A veces puede parecer alarmante, pero los padres parecen tomarlo con calma y los jóvenes se recuperan bastante rápido. Una vez que se les afeita la cabeza, se frotan con pigmento rojo, una señal de que los jóvenes ahora son guerreros masáis de pleno derecho. En el pasado, los nuevos guerreros tenían que matar a un león. Por fortuna, esta tradición ya no existe. El festival de iniciación dura varios días y termina con este canto. Los primeros pasos hacia una nueva vida. La unión
UNESCO ha catalogado estos rituales masáis como patrimonio cultural inmaterial. ¿Es fácil mantener esta tradición en un mundo moderno o los masáis enfrentan dificultades para mantener esta tradición? Simplemente queremos mantener esta tradición. Sí. No queremos que se pierda. No. Sí, como puede ver, a todos les gusta nuestra tradición, así que queremos mantenerla, no queremos que se pierda en el tiempo. Pero el modo de vida masái está bajo amenaza. Como pastores solían poseer las mejores tierras en Kenia y Tanzania. La expansión de los parques nacionales y reservas naturales han reducido su radio. Y los masáis no tienen un lobby político que represente sus intereses y preocupaciones. Lenta pero seguramente están siendo privados de su sustento y se enfrentan a un futuro incierto. La sabana, con su complejo ecosistema de plantas y animales, se extiende a lo largo de 40.000 kilómetros cuadrados de África Oriental, desde Kenia hasta Tanzania y entre el Serengeti. El Serengeti fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1981. Más de 1,6 millones de herbívoros y miles de carnívoros viven aquí. Los pueblos indígenas llaman a esta región Serengeti o planicie sin fin. Es uno de los últimos ecosistemas del mundo que todavía está en gran parte intacto. Los 15.000 kilómetros cuadrados de Parque Nacional están estrictamente protegidos. El Serengeti es uno de los sitios más espectaculares del Patrimonio Mundial de la UNESCO que existen en la actualidad. El mundo natural en esta parte de África no tiene estaciones como la primavera, el verano, el otoño y el invierno. El clima está formado por la alternancia de estaciones secas y estaciones lluviosas. Cuando las llanuras comienzan a secarse y la hierba fresca y el agua se vuelven escasos, todo aquí comienza a moverse. Comienza la gran migración. 2 veces al año este lugar se convierte en el telón de fondo de un espectáculo natural sin precedentes en cualquier parte del mundo. Es una de las migraciones más grandes del planeta. Cada año, alrededor de 2 millones de ñúes, cebras y otros animales ungulados siguen la lluvia viajando miles de kilómetros de sur a norte y de regreso. Y donde llueve, también hay hierba fresca. Los depredadores siguen a los herbívoros en su viaje. Es un eterno ciclo de comer y ser comido. Esta región también está amenazada por el cambio climático y un auge de la población. La UNESCO vela por el Serengeti para que este paraíso sea preservado para sus residentes y las generaciones venideras. En esta fascinante región, las interacciones entre los seres humanos y su entorno natural están cada vez más llenas de nuevos desafíos. En las últimas décadas, un número creciente de personas se han trasladado a los márgenes del Serengeti, particularmente los pastores masáis, que pastan a sus animales en las llanuras del Parque Nacional. Por desgracia, estos rebaños domesticados compiten con las poblaciones de animales salvajes del Serengeti por los escasos recursos alimenticios, y el cambio climático es otra amenaza, lo que significa menos precipitaciones, temperaturas más altas y sequías más largas. La increíble diversidad de Kenia también se exhibe a lo largo de la costa del Océano Índico, en el archipiélago del Lamu, lejos de la sabana y las grandes ciudades. Una cultura suajili completamente única se ha desarrollado aquí a lo largo de los siglos. En el pasado, cientos de esas embarcaciones partían de aquí para surcar el comercio del Océano Índico. Comerciaban con Arabia, Persia e India. Y todas estas influencias siguen siendo palpables en la actualidad. El distrito histórico de Lamu es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los suajilis comerciaban con oro, marfil,
sándalo, ébano y especias, así como también comidas humanas. Los suahilis, cuyo nombre significa habitantes costeros, eran formidables cazadores de esclavos. Solo su idioma, una mezcla de bantú y árabe, infundía miedo en los corazones de aquellos en el interior del continente donde capturaron a sus presas humanas. Enviaron un número creciente de esclavos a través del Océano Índico, pero también guardaron algunos para sí mismos para usarlos como albañiles y artesanos. Los esclavos construyeron la ciudad de Lamu y fueron un pilar importante de la cultura suahili que es tan admirada hoy en día. Para las élites de esta región, el intercambio y los nuevos esclavos se convirtieron en una clase de adicción. No podrían arreglársela sin ellos, y después de 1907, cuando la esclavitud fue prohibida por completo, Lamu entró en un periodo de declive gradual. Lamu se hizo tan poderoso que la isla se declaró una ciudad-estado en el siglo XIV, independiente de los reyes kenianos en ese momento. Todo comenzó con los comerciantes que se establecieron aquí. Los suahilis son sus descendientes. Los comerciantes árabes de Omán trajeron algo más que bienes a la isla. También trajeron el Islam. Hoy en día casi toda la población de la isla es musulmana. Al pasear por los laberínticos callejones de Lamu, aún se encuentran puertas que fueron talladas por esclavos. Durante miles de años, hasta principios del siglo XX, Lamu fue un centro para el comercio de esclavos. Estos eran enviados a Oriente en lugar de Europa, incluso después de la abolición formal de la trata de esclavos en el siglo XIX. Las ganancias eran demasiado tentadoras. El comercio de oro y marfil también continuó, por supuesto, y con eso vino un animado intercambio cultural. El palacio del siglo XVIII de un comerciante exitoso da testimonio de esa historia. Estos pequeños palacios parecen sacados directamente de los cuentos de las mil y una noches y cuentan la historia de un pasado glorioso. Lamu, en la costa este de Kenia, es tal vez el lugar más cosmopolita de toda África. El pueblo suajili, que ha vivido aquí durante más de 2000 años, navegaba por el Océano Índico como comerciante, surcando mercancías como oro, carey y cuarzo del interior del continente. Pero el verdadero apogeo no comenzó hasta el siglo VII, cuando aquí en África Oriental, a lo largo de esta costa, comenzó el comercio de esclavos. Al menos 15 millones de personas fueron transportadas desde aquí a los países islámicos, a la India y a China. La globalización no comenzó en la era moderna. Esta sala es testimonio de esas interacciones entre estas personas de la costa este de África y sus visitantes que vinieron a viajar. Por ejemplo, hay artefactos de madera tradicionales cuya técnica es tomada de la India. Tenemos motivos de yeso, de los cuales la mayor parte proviene de la península arábiga. También hay porcelana importada de China, alfarería china. Así que es evidencia del origen de interacciones entre la costa africana y el resto del mundo a partir del siglo XIV. Lamu parece una ciudad de otra época. No hay vehículos en la isla y no hay turismo de masas. Cuando la gente celebra un festival es como si se hubiera abierto una puerta al pasado. Las danzas suahilis que se exhiben aquí han existido durante siglos. Nadie sabe cuánto tiempo sobrevivirá la cultura suahili, pero su pueblo está comprometido a mantenerla viva. Y la UNESCO apoya estas tradiciones como patrimonio cultural inmaterial.
Los suajili seguimos evolucionando en la actualidad. Estamos adaptando muchas nuevas contribuciones para desarrollar y enriquecer constantemente esta cultura que se conoce como suajili. Así que está realmente evolucionando y estamos eligiendo nuevos atributos que continúan fusionándose y siendo parte de la cultura suajili. Egipto, Etiopía y Kenia son solo 3 de los 54 estados africanos, pero capturan algo de la profunda diversidad y los residentes culturales de este continente. El viaje desde Egipto a través de Etiopía hasta Kenia nos confronta, por un lado, con la tremenda antigüedad y profundidad histórica de las instituciones y culturas africanas, y por otro lado, con el drama sublime de la naturaleza africana. Un legado de gran valor no solo para los africanos, sino para el mundo. Es esta sinfonía de historia y naturaleza lo que hace que África sea única. El verdadero milagro africano es que gran parte del valor ha sobrevivido a los estragos del imperialismo europeo. Y esta capacidad de regenerar culturas y sociedades dañadas, de avanzar sin romper por completo el vínculo con el pasado, es una perspectiva brillante para el futuro de África. Mira hacia el sol y las sombras quedarán detrás de ti.